De vuelta en Tolerancia Cero, lo habíamos anunciado y lo presentamos, es Pablo Colladas, el director o el presidente de Ciudadano Inteligente. Pablo, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, qué gusto. Es una organización que lo podrás explicar tú en el próximo bloque, pero que opera desde Chile, pero es una idea que también viene de otras partes del mundo y ya se está extendiendo por Latinoamérica, que es una ONG, de una forma de ir viendo los intereses, o más bien los vínculos de dinero y política, haciendo un seguimiento, pero tendrás tiempo para explicarnos y para darnos tu parecer, tu diagnóstico de la corrupción en Chile. Vemos la siguiente nota. En la basura, el negocio de la basura, que huele pésimo, más que la basura en sí, que esta semana, bueno, ya lleva un tiempo, pero esta semana está llegando ya a los tribunales y hemos visto antecedentes más claros sobre lo que ocurrió. La nota siguiente. El Centro de Justicia se ha convertido en casi una gala. Distintos personajes de la política han desfilado por las escalinatas del edificio ubicado en Pedro Montt. Esta semana fue el turno de dos alcaldes de emblemáticas comunas, Maipú y Cerro Navia, todo en el marco del escándalo de la basura. Irónico nombre para un caso donde existiría eventual asociación ilícita, cohecho, malversación de fondos públicos, fraude al fisco y lavado de dinero. Alcaldes formalizados, enfrascados en un puzzle, pero también con el aval de haber sido electos con votaciones cercanas o superiores al 50%. Estamos tranquilos porque yo creo que aquí en esta audiencia nos vamos a hacer cargo de un sinnúmero de mentiras. Cerro Navia está muy tranquilo, que yo nunca por nada del mundo haría que trabajara una persona, o sea, haría que no trabajara una persona y después de cancelar. Luis Plaza es una figura poco tradicional del núcleo piñerista. Cristian Vittori congeló su militancia en la DC y es conocido por sus ostentosos lujos, viajes y comodidades. El personaje que aparece como puente entre ambas municipalidades sería Marcelo Torres, concejal de Maipú y quien dirige además la Corporación de Desarrollo Social de Cerro Navia. La Fiscalía precisó que los imputados integrarían una organización jerárquica liderada por Torres. Pero sí te puedo decir que todo lo que hay en esta investigación es mentira. Todo comenzó por una denuncia de la exmujer de Marcelo Torres, quien abrió la caja de Pandora denunciándolo por violencia intrafamiliar y lo acusó de recibir fajos de billetes de parte de KDM. Los concejales se habían juntado con un empresario que estaba participando de una licitación a escondida en la casa de uno de esos concejales. La lista de irregularidades es larga. Supuestos sobornos pagados para que la empresa KDM se adjudicara la licitación vinculada al negocio de la basura. Todos niegan irregularidades, algunos se angustian. Voy a dejar la cagada el día de mañana. De verdad le voy a decir, porque estoy desesperado, me siento angustiado. ¿Sabes tú lo que estar con el Almería? Que huevones de mierda lo vengan a justificar a uno que son más ladrones que la cresta. La corrupción se ha vuelto tema obligado, pues encuestas como la de Libertad y Desarrollo de junio de 2015 indican que las municipalidades lideran el aumento de percepción de corrupción en las instituciones. La SED de abril señaló que la corrupción es el cuarto problema que la gente le pide mayor esfuerzo al gobierno, después de educación. Dato no menor. Salimos a la calle y este fue el tono promedio de varias consultas. Te sentí un poco engañado por tu representante, sobre todo con los alcaldes, que la gente tiene un contacto mucho más directo. Hay conflictos de intereses por parte de todos los partidos políticos, de que esto no se destape. Y en el fondo controlar un poco a los medios de comunicación y todo un juego que va unido a la corrupción. Es como casi un tipo de farándula dentro de casos políticos que se están destapando. Deben haber muy pocos alcaldes en el país que no están involucrados con ninguna especie de cosa trucha, por así decirlo. El tema es que no saben hablar en el momento adecuado ni con las personas adecuadas. Probidad en entredicho, una ciudadanía que parece ya haberse formado un juicio, mientras a su ritmo la justicia dirime. Pablo, en este asunto de la basura tú tienes bastante experiencia y conocimiento, sabes que la basura en todo el continente actúan como cartel, porque se tiende a pensar que el cartel es solamente narcotráfico. Y el cartel es cómo grupos que actúan en la esfera económica asimilan los comportamientos de cartel. La basura ha sido ese. Y aquí, al parecer, había gente de todos los sectores de nuevo involucrada en un negocio que mueve, según la investigación que nosotros hicimos en CIPER, 73.000 millones de pesos. Solamente nosotros lo hicimos en unas pocas municipalidades. O sea, el negocio es bastante más amplio que eso. Y que aparecía como el líder de esta asociación ilícita, como lo critica, como lo acusa la Fiscalía, Marcelo Torres. ¿Cuál es tu apreciación
a partir de la basura, de los comportamientos de las asociaciones ilícitas en Chile para la corrupción. Es que es uno de los puntos interesantes y creo que el tema de la basura puede ejemplificar muy bien una diferencia entre los actos de corrupción y los sistemas corruptos. Un acto de corrupción quizá es un acto que se lleva a cabo en una ocasión particular, ante una oportunidad, digamos una persona que llega a un cargo público y considera que ante una cierta posibilidad tiene y capacidad de influir, bueno, pues puede ejecutar una serie de acciones y quizá es algo que se ejecuta una sola vez, ¿no? Es un acto de corrupción propiamente. En casos como este y muchos otros casos más que podemos ejemplificar, de pronto vemos cómo se articulan estos sistemas de corrupción. No es un tema que sea algo muy puntual de una sola ocasión, sino que evidentemente se empiezan a articular ciertos actores, se empiezan a articular reglas por debajo de las reglas ya establecidas o al margen de la ley. Y entonces ahí sí ya hablamos de un sistema corrupto, un sistema que opera de manera cotidiana, de manera, digamos, es la norma, ¿no? Una norma corrupta, y ahí sí ya se consolida este sistema corrupto, ¿no? La colusión de las farmacias, ¿cómo lo ves desde esa óptica? Bueno, yo creo que tiene que ver un poco con lo mismo, y también podemos hablar en el mismo sentido de casos como un financiamiento de la política, cuando no es un caso en particular, sino es un sistema que de pronto, con el paso de los años, nos empezamos a dar cuenta que no era algo que sucedió solamente en una ocasión, sino que era algo que había estado sucediendo de manera continua y que ya sí se consolidaba como un sistema que todo el mundo, o bueno, que se aceptaba propiamente, ¿no? Entonces ahí es cuando hablamos, pues no era un acto corrupto puntual, sino era un sistema que se fue armando con el paso del tiempo, que ya se habían definido reglas y que ya se establecía que cuando venía un periodo electoral, bueno, ahora sí, a movilizar ciertas energías, ciertos esfuerzos, y ya sabemos que este sistema va a funcionar así. ¿Cómo estás, Pablo? Yo creo que esta distinción que tú haces incluso podríamos avanzar un pasito más y decir de que la corrupción por definición supone que hay un sistema articulado. El acto aislado en el espacio del tiempo es un delito que comete una persona. Cuando una institucionalidad empieza a descomponerse en lo que era originalmente y es reemplazada como por un tumor que va desalojando las células sanas, ahí es corrupción del cuerpo que era antes, que era el cuerpo legal, institucional, formal, decente, y es reemplazado por otro. Ahí tenemos corrupción. Por lo tanto, la corrupción supone sistemas articulados, por lo tanto supone un grado muy avanzado del proceso. Pero yo, como tú eres mexicano, entiendo, yo te quiero hacer una pregunta que yo creo que tiene alguna importancia, porque normalmente cuando uno ve situaciones como esta en Chile, por ejemplo, la sensación es que no es mucho lo que ha avanzado el mal, o que es algo que empezó recién, y la verdad es que todas las cosas, cuestión de leer un poco de historia, tienen un origen que puede ser 10 años, 20, 30 años, y puede ser nimio. ¿Cómo parte en México, que es un país definitivamente con muchas instituciones corruptas, cómo parte esto, cómo se inicia, y cómo fue que no se reaccionó en ese momento? ¿Cómo fue que los primeros signos de la llegada de la industria del narcotráfico, los primeros signos de la interrelación entre los grandes magnates, por ejemplo las comunicaciones y el Estado, empezaban a formarse? ¿O si es necesariamente con el narcotráfico o es o con otras cosas, o con otras, o los que exportan carne, ¿no?, emigrantes de Estados Unidos? ¿Cómo partió? ¿Cuándo partió? ¿Y qué pasó que no se hizo nada y ahora parece un asunto inmanejable? No, pues es una pregunta histórica que hay que remontarse a muchos años atrás, ¿no? Empezar con un partido hegemónico durante un periodo de 70 años, que articuló efectivamente todo un sistema de poder que atendía, ¿no?, y era capaz de manejar los hilos en todos los sentidos, ¿no? Entonces, pues era una máquina totalmente impune, totalmente en la que no existían contrapesos de poder, y que funcionó así durante 70 años posterior a la Revolución Mexicana. Entonces, cuando ya empiezan a llegar o llega la primera etapa democrática, por así decirlo, en el año 2000, que llega un presidente de la oposición, bueno, existe una serie de esperanzas y se dice, mencionaba este personaje, ya vamos ahora sí a ir en contra de las víboras y las tepocatas y todas las alimañas del sistema, y efectivamente fue cuando se enfrentó a un sistema que era muchísimo más complejo, un sistema que tenía una articulación de impunidad muy fuerte y que ahí le costó mucho trabajo atenderlo, y tampoco es que lo
lo haya atendido con una gran profundidad. Entonces ahí vino estos 2 sexenios en los que estuvieron partidos de la oposición, ahora regresa el partido que estuvo en los 70 años previos, y llegamos a un punto en el que la impunidad vinculada a la corrupción, y creo que es uno de los temas importantes, ¿no? O sea, si bien existen actos de corrupción que luego pueden consolidarse en sistemas de corrupción, bueno, esto se alimenta cuando existe un tema de impunidad, ¿no? Cuando ya ante un suceso, pues sale a la luz. ¿Y qué pasó? Nada. Se crea por ahí una comisión que busca la verdad. Estás hablando de Chile, ¿no? Estamos hablando. Es interesante el ejemplo, por ejemplo, ¿no? O sea, pero menciona ejemplos. No, bueno, es que esa situación es particular, porque bueno, regresando otra vez al caso de México, de pronto llega este nuevo partido y hace una serie de promesas, ya con una guerra contra el narco muy fuerte, muy agudizada y muy, digamos, ya en las entrañas del país, donde ya caes en la cuenta de que el dinero del narco, los sistemas de gestión y de poder del narco están totalmente vinculados con el poder político en muchas partes de México. Entonces eso evidentemente lo complejiza demasiado. Pero entonces llega este nuevo partido y dice, no, ahora sí vamos a generar un cambio, y ahí cualquier parecido con la realidad chilena no es tan coincidencia, exactamente. Yeah. Entonces llega este partido y dice, bueno, ahora sí vamos a hacer una serie de reformas en muchos niveles, en muchos sentidos, para tener un país a la altura de las promesas que tiene México, ¿no? Ahora sí vamos a cumplir con esta promesa de país. Y entonces viene todo este proceso, y al poco tiempo de tratar de renovar la narrativa mexicana, vienen los primeros escándalos de corrupción. Entonces resulta que la casa del presidente o la casa de la esposa del presidente, pues a quien se la habían comprado era al principal contratista de ese presidente en el gobierno anterior en el que había estado. Entonces, a ver, son este tipo de ridiculeces. ¿Qué ha pasado con el presidente de hoy? Bueno, sí, ya estoy hablando de Peña Nieto hace unos meses. De este gobierno. Claro, y entonces ahí de pronto el tema como que le apuestan un poco al silencio ante una articulación de la sociedad civil que empieza a manifestarse cada vez más entre algunos medios medianamente independientes que lo vuelven a poner sobre la mesa. Entonces ya llega el punto en el que dice el presidente, ahora sí voy a hacer algo muy importante. Y entonces crea una comisión investigadora en la que él mismo asigna a la persona que lo va a investigar. Ah, perfecto. Entonces, perfecto, ¿no? Se puede imaginar que van varios meses, y esto evidentemente Pablo, no hay esos niveles de impunidad que estás hablando tú, que la señora del presidente en ejercicio, lo que acabas de narrar y todos hemos leído, parece ser, y ojalá nos den la tranquilidad por tu experiencia, de que estamos, no digo años luz, pero lejos, porque eso ya es impunidad. Es distinto cuando uno se esconde a robar y a hacer a cuando uno es un alcalde y empieza a negociar la basura y deja huellas y hace llamados por teléfono. ¿Y la Polar? ¿Qué te parece? Ya se llamado. Es más una estafa que un caso de corrupción en el Estado. Es una estafa masiva, ¿no? Claro, pero yo creo que entre estafa y corrupción, que son 2 delitos terribles, es de distinta índole. Pero, en fin, lo que te quiero preguntar es si te parece que las autoridades políticas de nuestro país llegan a niveles así, o tú lo ves muy lejano. Bueno, yo creo que hay 2 puntos vinculados a ese tema. Número 1, hay un tema que tiene que ver con la capacidad de asombro de la sociedad chilena, ¿no? En el caso de México y de muchos otros países, si bien está llegando a límites y se han cruzado límites que eran antes insospechados, bueno, también hay un tema de que otra vez están robando, y es una cierta normalización de la corrupción, lo cual es terrible. En el caso chileno, yo creo que también hay una sensibilidad que todavía está poco explorada, por así decirlo. Todavía tiene, ante sucesos como el de la basura, obviamente todos los temas de financiamiento de la política, hay una sensibilidad de verdad que se está moviendo mucho y que se está indignando bastante. Entonces, en eso desde la óptica ciudadana. Desde la óptica de la clase política, yo creo que estamos en una etapa, en una fase de oportunidad que ya se ha estado estirando. Y yo quisiera pensar que no se ha estirado temporalmente en una apuesta al agotamiento. Porque esto ya llevamos... ¿A qué te refieres con estirar? Estirarlo en términos de que, bueno, empiezan a salir los escándalos y viene la primera reacción. Bueno, ahora sí vamos a cambiar esta situación. Entonces, en ese momento, la sociedad chilena dice... Ok, hay una percepción de que se cometieron una serie de actos, pero están habiendo una serie de planteamientos de que la cosa puede cambiar. Los más optimistas dicen, bueno, se van a hacer ciertas reformas y se pueden hacer ciertas reformas y se crea todo un sistema de consulta, la Comisión Anticorrupción, una serie de movimientos para decir, vamos a cambiar y vamos a reformar y vamos a fortalecer las instituciones para que esto no pase.
Pero este proceso lleva rato ya, o sea, ya han sido algunos meses. Entonces, ahora estamos ante el momento en el que va en serio. ¿En serio estas reformas se van a consolidar de verdad? Y yo creo que ahí es donde la pregunta está. Pones un tono de duda, o si no te entendí bien el acento, porque dice, ¿son en serio? Pues sí, ¿Te parecen en serio? O sea, creo que parece un poco estancada toda la lógica parlamentaria de esta reforma y de este proyecto de no hay transparencia. Urgencia, por lo menos. Por eso, urgencia no hay. Por eso digo que se ha estado estirando. ¿A eso te refieres? A eso me refería. O sea, no hay voluntad política de parte del gobierno. Creo que se han hecho algunos planteamientos, pero de pronto lo que se hacía como un planteamiento que tenía una cara de tigre, ¿no? Ya gatito. Y ya de pronto, tras pasar por unos ciertos filtros parlamentarios, de pronto es un gatito que apenas dice miau. Pablo, ¿no? A ver. Por lo que tú contaste de la experiencia mexicana, cosa que yo creo que no es sorpresa para ninguno de nuestros telespectadores, que son personas informadas, hay un punto más allá del cual no hay remedio, porque el instrumento mismo, que se supone que tiene que cortar el tumor, está contaminado por el tumor y por lo tanto, a los dos pasos, como tú nos has contado, el presidente se encuentra con que, digamos, en su propia casa, digamos, le están robando la ropa interior del closet, digámoslo así, y no hay vuelta. Y con lo que tú has dicho ahora, que te preguntó Matías, da la impresión que estamos acercándonos peligrosamente a ese punto de no retorno. Es decir, si ahora no pasa nada con los resultados de la comisión que se fundó, que se organizó con mucha prosopopeya, sería un pésimo signo, ¿no es así? Pésimo, pésimo. Y ahí creo que habemos un conjunto de organizaciones que estamos de verdad dándole seguimiento a este proceso. Y es un momento que ha sido bastante delicado, ¿no? De pronto, una vez más, se hacen una serie de presentaciones y tenemos la ley de financiamiento de los partidos, ¿no? La ley de financiamiento de la política en general. Y entonces se hacen recomendaciones de la Comisión Anticorrupción que dice tiene que salirse de toda cuestión que las empresas financian, ¿no? Entonces existe al parecer un consenso vinculado a eso, y a la hora de llegar al Congreso, de pronto que siempre no. Y en la última discusión por ahí, ¿no? Salió a flote otra vez uno de los temas que que aparecían ser de los más consensuados, ¿no? Entonces es uno de los temas por ahí. Se han avanzado en ciertas cosas, por ejemplo el fortalecimiento del CERVEL, al parecer ya siempre sí se va a incluir en el tema de la bueno, porque financiamiento. Está claro que sin fortalecimiento del CERVEL lo demás es lírica, ¿no? Cualquier control sobre el financiamiento electoral sin una fiscalización adecuada es lírica. Así es. No, es como hacer un poco unas reglas de juego interesantes y no tener un árbitro que está por ahí viendo a medias y un poco cojo, ¿no? Entonces por ahí sí, no tiene sentido. ¿Pero quiénes se oponen? Cuando tú dices y de repente aparece alguien que dice, ¿quién se opone? Bueno, en el caso del financiamiento de la política, del tema de el financiamiento de las empresas, ahí curiosamente fue la UDI quien dijo, o sea, quien estaba a favor, y en contra estaban todos los demás partidos, porque, digamos, ellos tienen, por ejemplo, inmobiliarias, ¿no? Entonces, al tú ser un partido que recibes financiamiento por tus propias empresas inmobiliarias, pues necesitas que esté abierto ese mecanismo para que todas esas empresas inmobiliarias te puedan financiar, ¿no? Entonces, partidos como la UDI, que efectivamente no tiene ese mecanismo, ellos estaban a favor de Mónica y Pablo y Fernando, y a ustedes los quiero invitar a ver esta siguiente nota que tiene que ver cómo nos ven afuera, porque ya que hemos hablado tanto así como de manera comparativa, y nosotros que tenemos, como se nos crearon pensando que éramos los suizos de no sé dónde, y que somos los limpios y puros, y nos estamos algunos golpeando, desayunando, otros creemos que ya, francamente éramos pavos, no más que no nos dábamos cuenta. ¿Cómo nos ven afuera? Mire. Se pegó. 1, 2, 3, momia. Matías. Sí, hubo ahí, literalmente en jerga televisiva se pegó la nota, para decírselo bien francamente. Nos quedamos pegados con cabal. Es una notita que partía con cabal, pero tenía que ver con reacciones del New York Times, de cadenas de televisión de otras partes del mundo. Vamos a ver si la podemos poner o seguimos adelante. La tenemos lista, señora. A ver si despegamos la cinta. Play. Los últimos casos de corrupción nos sorprendieron, no hay duda de eso. Pero ¿cómo lo vieron en otros países? Tenemos preparado un informe sobre Chile, un país que ha vendido una imagen casi de incorruptible, ¿no? Y eso que solo es la presentación del programa. Que involucran
a la derecha, que involucran al hijo de la presidenta, corrupción, tráfico de influencias. No es exactamente la imagen que dio Chile o que vendió Chile durante bastante tiempo. Sin duda la imagen de nuestro país se ha visto afectada y la clase política se vio indicada con el dedo acusador por varios países. Tráfico de influencias, tenencia de información privilegiada, fortunas no aclaradas, fraude fiscal, financiamiento de campañas electorales a través de facturas falsas, en fin. La lista de irregularidades no entiende de color político y al parecer salpica a la propia presidenta Michelle Bachelet. Y seguimos en Chile, donde la presidenta Michelle Bachelet se declaró golpeada por el caso de corrupción al que se vincula a su hijo y a su nuera. No solo latinoamericanos, el New York Times también tuvo palabras para Chile en abril pasado. Pero una serie de escándalos impresionantes han agitado el sistema político, generando dudas sobre un país que ha sido el predilecto de las instituciones financieras internacionales. Juicios demoledores sin filtro. La alargada sombra de la corrupción se deja ver en Chile. Por eso queríamos, ya para finalizar, preguntarnos hasta dónde afectaría todo este rosario de casos la voluntad de Bachelet de reformar, según ha dicho, estructuralmente su país. Es una pasada, sencillamente, de algunas menciones que se hacen a nuestro país. Estamos con Pablo Collada, que es el presidente o director de Ciudadano Inteligente. Hacemos una pausa y volvemos contigo aquí a la mesa en Tolerancia Cero.